Chicos, Roy Hargrove, Earfoot y su icónico tema Strasbourg-Saint-Denis. Saint-Denis? Strasbourg-Saint-Denis. What's up, you guys? Just in case you don't speak Spanish, please click the subtitle button and let's continue with the following video. Cuando hablamos de Roy Hargrove, hablamos de absoluto eclecticismo, un trompetista completamente versátil, fusión en el más estricto sentido de la palabra. Nacido en 1969 en la ciudad de Waco, en el condado de McLennan del estado de Texas de Estados Unidos, asistió al Instituto Booker T. Washington, bajo el programa en artes musicales de este, junto a profesores como Bart Marantz, entre otros. Fue ahí donde empezó a dar claras muestras de su enorme talento, aunque quizá los hechos más importantes a destacar de esta época fueron su primer encuentro junto al saxofonista de Ray Charles, Fathead Newman, y más especialmente un primer cara a cara junto al hombre que le dio su primer empujón en su carrera y apostó por él. No fue otro que el inigualable, virtuoso y el que posiblemente haya sido uno de los trompetistas más completos de la historia, Wynton Larsson Marsalis. Por lo que dicta la historia, Marsalis, tras escuchar a Hargrove siendo adolescente y tras invitarle a tocar con él en una misma masterclass impartida en su instituto, a la mañana siguiente decidió invitarle a unirse en el siguiente espectáculo de este, en un pequeño local a las afueras de la ciudad. I saw him in high school. I just mainly encouraged him because when I first heard him, he could really hear and he could play with a certain amount of blues feeling. But it's certain music he didn't listen to, like maybe he had never listened to Louis Armstrong or he didn't know the history and the tradition of jazz. Cuando el que posiblemente y discutiblemente haya sido el mejor trompetista de jazz de la historia apuesta por ti, por tu talento, por tu fraseo, y no solo eso, sino que además pretende darte una oportunidad, ya sea tu primera o tu segunda oportunidad profesional junto a su lado, creo que no hace falta añadir mucho más. A partir de ahí, su proyección fue poco menos que meteórica. De entre muchos otros proyectos, lideró junto al inigualable pianista cubano Chucho Valdés la banda de Latin Jazz Crisol. Ha grabado con el cantante de hip hop y soul D'Angelo y junto al que fue uno de los mejores, sino el mejor saxofonista moderno de su época, Michael Brecker, lideró el quinteto New Standards junto al siempre enorme Herbie Hancock. No solo destacó en formaciones profesionales, sino que haciendo gala a la mínima ocasión de un amor y respeto por la música inquebrantables, podía ser visto en multitud de ocasiones en cualquier jam session o pequeño local, junto a músicos más o menos profesionales. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un pequeño análisis de lo que es el tema Strasbourg-Saint-Denis. Es muy importante recalcar y por consiguiente entender que la melodía de cualquier pieza está estrictamente ligada con la armonía de esa misma pieza. Por lo tanto, si no entendemos aspectos como la relación escala-acorde o qué tocar en determinados pasajes, nos exponemos a desarrollar o tocar toda una serie de errores que crean muchísima disonancia con la armonía reinante en ese pasaje determinado. Entonces, es un error muy típico. Esto es de suma importancia en la música, pero más específicamente en estilos cuya base y alma está basada muchísimo en la improvisación, especialmente en estilos como el jazz. En este caso, la armonía o progresión armónica de Strasbourg-Saint-Denis está basada en una serie de 8 compases que se van repitiendo constantemente. Los 6 primeros compases están formados por estos acordes, los cuales son 3 específicamente, y serían Si bemol menor 7, que yo tocaría aquí, Do menor 7 y Re bemol max 7. Con un groove sentido rítmico parecido a este. Para finalmente resolver en séptimo y octavo compás con este La bemol max 7 y cromáticamente resolvemos o finalizamos en Fa séptima dominante. Que yo en ocasiones cuando improviso o cuando tengo que acompañar lo pongo con la 13. Me gusta más, crea más tensión. Entonces, esto sería así más o menos.
de estos pares de compases, si bemol menor 7, do menor 7, re bemol max 7, podemos incluir acordes para crear, no disonancia, pero sí un poquito más de tensión, un poquito más de misterio, ¿no? Acordes tensionados, es muy típico en el jazz. Por ejemplo, podríamos hacer... Básicamente en esta progresión he incluido un fa de dominante, en vez de tocarlo aquí, lo he hecho aquí, fa séptima, pero incluyéndole la bemol 9. Es muy chulo. Y antes de ir a la bemol max 7, podemos también incluirlo en el mi bemol séptima con la bemol 9. He visto incluso guitarristas que lo tocan con la novena, pero no crea esa tensión, entonces a mí me gusta más con la bemol 9. Y incluso el acorde básico, que es la bemol max 7, sobre el que está fundamentada la progresión, dado que es un tema en tonalidad de la bemol mayor, pues en vez de tocarlo max 7, podremos tocarlo sexta. No varía mucho, pero si queréis variarlo un poco, es un buen recurso. Esta básicamente sería la progresión de acordes. Vamos a desarrollar ahora la melodía. La melodía está basada en un patrón de escala pentatónica mayor en la bemol descendente y sonaría así. Yo aquí hago como una especie de barrido. ¿Sí? Recalco, esta es mi forma de tocarlo, porque siempre que oigo un saxo, una trompeta o un instrumento de viento, ya sea viento madera o viento metal, intento siempre tocar con la guitarra parecido a eso. Eso es un factor muy importante, dado que el jazz fundamentalmente está muchísimo más basado para instrumentos como la trompeta y el saxo en vez de con la guitarra. Eso no implica que con la guitarra no se pueda tocar cualquier pieza de jazz, pero fundamentalmente es un estilo enfocado mucho a vientos. Entonces intento siempre emular ese estilo o forma de tocar. Se repetiría una tercera vez. Yo añado una octava aquí, lo mismo, la misma frase. Me hace gracia. Para finalmente resolver sobre la bemol max 7 para ir a fa séptima dominante, así. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo, un chorus, una vuelta entera. Ese fa séptima con la bemol 9. Ahora se lleva a cabo una especie de canon, diría yo, entre trompeta y saxofón. Por supuesto, creo que fue idea de Roy Hargrove. Y esto es así. Básicamente yo cuando toco la melodía me es muy presente, o mejor dicho, muy visual, esa escala del la bemol mayor, que la tengo justamente aquí. Dado que la guitarra es un instrumento transpositor, estos licks, esa melodía, se podría tocar en cualquier zona del mástil. Pero a mí me es muy cómodo tocarlo en una zona centrada, empezando como base en el traste 4, por ejemplo, que es donde tenemos ese la bemol max 7. También podríamos tocarlo aquí, pero a mí no me es tan cómodo, ¿no? Pues como continuaba, la melodía es así. Do, si, la bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Y después
lo que se efectúa, lo que se lleva a cabo, es hacer exactamente lo mismo pero de forma ascendente. Y se lleva a cabo como una especie de conversación entre saxo y trompeta. Y si no me equivoco, por lo que he transcrito, lo que he podido oír, mejor dicho, Roy Hargrove lleva a cabo esta frase. Para finalizar, algo parecido a esto. Y esta sería la melodía. Finalmente, para aquellos de vosotros que entendáis la progresión o la hayáis podido analizar y estéis interesados en saber cómo improvisar, he llevado a cabo la transcripción de 4 licks muy bonitos de varios músicos que han estado más o menos en contacto con Roy Hargrove, pero que están muy familiarizados con este tema. Son los siguientes. El primero es de Roy Hargrove, de la versión de estudio, y es este. Vamos a desarrollarlo muy poco a poco. Yo lo tocaría así. Es importante este detallito que hay aquí. Esto yo he decidido hacerlo con octavas, porque me recuerda mucho a patrones parecidos a Wes Montgomery, que es posiblemente el guitarrista más icónico de jazz de la historia. Entonces, él, dado que usaba el pulgar, yo en este caso no uso el pulgar, pero sí he optado por hacer este lick en particular con estas octavas, así que como vosotros prefiráis. A continuación os he transcrito un lick que viene de Roy Hargrove también, pero en este caso tocando con la SWR Big Band de Alemania. Creo que fue fundada por Erwin Less en 1981 y al parecer es una de las mejores big bands a nivel europeo, así que es un lick también muy bonito. Vamos a ello. Bien, tal y como yo lo he transcrito, sería así. Bien, el siguiente lick lo he sacado de un vídeo que vi hace tiempo de Kamasi Washington, que es posiblemente a día de hoy uno de los mejores saxos tenores que hay a nivel, no solo americano, creo que a nivel mundial. Y aparte me gusta mucho porque tiene una sonoridad muy parecida a Coltrane, suena muy espiritual, lo cual es fantástico. Y este lick en concreto viene de una jam session y es el siguiente.
Aquí también he decidido añadir este fraseo con octavas de Wes Montgomery del que hablaba antes, y sonaría algo así. Vamos a hacer especial hincapié en esta frase, es completamente fraseo de bebop, hard bop incluso, así que me pareció fantástica esta frase precisamente por este fraseo final. Vamos a analizarlo otra vez, mucho más lento. Finalmente, y como cuarto lick de esta serie, he decidido enfocarlo a un pianista que personalmente me encanta, me parece un fuera de serie. Sobre todo se mueve a nivel neoyorquino, podría decir. Su nombre es Sullivan Fournier y formó parte del quinteto de Roy Hargrove desde 2010 a 2017, si no me equivoco. Y el lick es el siguiente. Me parece un lick fantástico y digo que es diferente porque en este caso él mismo va armonizando lo que va haciendo. Es muy típico entre pianistas, ¿no? Esa especie de comping mientras él está haciendo esa frase. Así que es la siguiente y para guitarra yo la he hecho de la siguiente manera. Espero que os sea útil. Fraseo precioso. Hay que poner especial hincapié en dos aspectos para este lick. Uno es el acompañamiento, ahora voy a explicar los acordes, y el siguiente es este lick final que también mezcla un poquito de fraseo bebop. Los acordes serían estos. ¿Sí? No deja de ser una armonización por terceras, lo que le añade la séptima, lo cual es precioso. Los siguientes serían estos acordes, podrían entenderse como Do disminuido y Do sostenido disminuido. Siguientes frases vendría esto, para finalmente hacer esto. Finalmente de Mi bemol a Do por octavas. Y esta frase final que voy a hacer muy lentito ahora. Bien, finalmente, y después de esta explicación de licks, voy a desarrollar mi propia interpretación de la pieza. Espero que os haya servido muchísimo este vídeo. Por favor, dejadme en comentarios cualquier tipo de apreciación, licks para sacar, músicos para conocer, futuras interpretaciones para mi canal. Espero que os haya servido muchísimo este vídeo, como ya he dicho, y muchísimas gracias de corazón. Nos vemos a la próxima.
Thank you.